Bienvenidos a Lo Dice la Ciencia, el podcast de Materia in Motu donde echamos a andar el cerebro para hablar de todo, chismes históricos, curiosidades, mitos, creencias y realidades, todo para formar un buen crisol científico, porque lo que te voy a contar hoy no lo digo yo, lo dice la ciencia. Comenzamos. ¿De verdad entendemos el lugar que ocupamos en el universo? ¿Somos el centro de algo o apenas una pieza más en el vasto rompecabezas cósmico? ¿Quiénes construyeron ese conocimiento que hoy damos por sentado? ¿Quiénes son los verdaderos protagonistas de la historia de la ciencia? ¿Quiénes fueron esos genios que han trascendido hasta nuestros días como los héroes de la ciencia? Pues hoy estamos de manteles largos porque se viene una serie de videos como nunca te la han contado. En verdad que estoy bien emocionado porque estamos echando a andar este podcast, el podcast de Materia in Motu, que es parte del canal, pero lo hemos titulado Lo Dice la Ciencia. Como dije al inicio, estoy muy complacido por comenzar con esta nueva serie de videos. En estos vamos a hablar muchísimo sobre temas relacionados con la ciencia, obviamente, pero lo vamos a atacar desde un punto de vista un poquito particular. Vamos a ver esas historias que tal vez cuando se hace un video corto queda mucho por decir y ciertamente quedan muchas cosas que contar. Entonces, en esta ocasión, por ser el primer capítulo, vamos a hablar de algo muy particular. Vamos a hablar de ese pensamiento, de cómo se empezó a desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento científico. Pero sobre todo me gustaría que platicáramos, que conversáramos un poco sobre qué hubiese pasado si los genios que conocemos no hubiesen existido. ¿En realidad la ciencia sería tal como la conocemos? Pues eso es lo que vamos a platicar hoy. Aquí no vamos a escatimar en tiempo, vamos a dar detalle, profundidad y mucha, pero mucha reflexión sobre lo que tanto nos apasiona. Mis queridos curiosos y amantes del conocimiento, ¿están preparados y preparadas para sumergirse en esta maravillosa historia? Pues vamos con ello. Y como sé que tu curiosidad es insaciable, antes de comenzar me gustaría decirte cuál va a ser nuestro libro favorito en el cual nos vamos a estar basando para poder desarrollar estas bonitas historias. El libro que te menciono es es una verdadera joyita, es de John Griffin, se llama Historia de la Ciencia desde 1543 hasta el 2001. De verdad que es una joyita, es un tomo bastante choncho, son más de 900 páginas y segurito que te vas a entretener con él. Cuando hablamos de la historia de la ciencia, es prácticamente difícil, imposible poder hablar de ella desde un contexto súper general. Y realmente es algo complejo. Normalmente cuando se habla de la historia de la ciencia, estamos muy acostumbrados a hablar de la ciencia occidental, pero estamos dejando de fuera a los grandes aportes de los griegos, los chinos, los islámicos durante la llamada Edad Media Europea también. Esto es muy importante mencionarlo porque no quiero que se malinterprete. Vamos a estar hablando mucho sobre la historia de la ciencia en la Edad Media Europea, pero que también tengamos en cuenta que en otras partes del mundo también se estuvieron desarrollando pues muchísimos conocimientos y muchos desarrollos intelectuales y también, ¿por qué no?, artísticos. Entonces, tener en claro que vamos a reducir un poquito más hacia la Edad Media Europea para poder comenzar, dar un inicio a la historia de la ciencia, pero solamente para mantener el hilo histórico, es todo. Entonces, avisado estás. Toma lápiz, pluma, papel, lo que tengas en mano, o tómate una botanita o una bebida, la que sea de tu preferencia, para poder disfrutarte esta joyita de episodio. Particularmente me voy a tomar un cafecito, entonces, saludcita. Como bien mencionamos, aquí vamos a responder todas esas preguntas que nos hacen cuestionarnos incluso sobre la existencia misma. ¿Nuestra vida sería la misma sin esos genios que provocaron esa avalancha de conocimientos y descubrimientos? ¿O son personajes irreemplazables que vivieron en el lugar y en el momento correcto para revolucionar el mundo? Quizás si los genios que conocemos no hubiesen logrado descubrir nada, tarde o temprano alguien más habría tomado ese lugar en la cumbre del saber. Cuando hablamos de personajes que han marcado un antes y un después en la historia de la ciencia, seguramente vienen a tu mente genios como Copérnico, Galileo, Newton, Darwin, Einstein y personajes de esa talla. Pero el desarrollo de la ciencia va más allá. La historia de la ciencia es esencialmente una historia de humildad que no se forjó únicamente por genios iluminados. También se construyó gracias a personajes excéntricos, comunes, incluso olvidados, pero que compartían algo en común:
una curiosidad insaciable por entender el mundo. Una de las lecciones más poderosas que nos ha dado la ciencia es quizá también la más incómoda. No somos especiales. Suena cruel, pero es la verdad. Solo por dar una fecha de inicio a la historia, comenzamos a partir del siglo XVI, cuando Copérnico se atrevió a decir que la Tierra no ocupaba el centro del universo. Poco después, Galileo lo confirmó con un telescopio en mano, y desde entonces, descubrimiento tras descubrimiento, los astrónomos no han dejado de desilusionarnos. Nos han bajado de ese pedestal, nos han quitado de esa posición privilegiada del cosmos. La Tierra no es el centro del universo, es solo un planeta más. Y por si fuera poco, el Sol es una estrella más y la Vía Láctea apenas una galaxia común entre miles de millones. Incluso hoy nos estamos planteando si nuestro universo es el único. Posiblemente hay más universos, que suena un poco loco, pero se plantea realmente en el ámbito científico. Mientras los astrónomos nos quitaban el protagonismo del cosmos, los biólogos hacían lo mismo con la idea de que la vida tenía algo mágico. Trataban de encontrar una fuerza vital, entre comillas, así era como le llamaban, que separaba lo vivo de lo inerte. Tras muchos intentos fallidos por encontrar algo que hiciera única la vida, con el tiempo entendieron que la vida no es más que química. Es muy compleja, sí, lo es, pero al fin de cuentas no es más que química. Uno de los avances más importantes de la biología en ese momento fue la publicación de una obra sobre anatomía humana, publicada en 1543 por Vesalio. Curiosamente ocurrió el mismo año en que Copérnico publicó su modelo heliocéntrico, y ahí fue donde se inició una revolución científica que transformó para siempre a Europa y después inevitablemente al resto del mundo. Claro que cualquier intento por poner una fecha al inicio de la historia de la ciencia es arbitraria, pero si queremos un punto de partida claro, ese sin duda sería el Renacimiento. Desde ahí Europa emprendió un camino que transformó para siempre nuestra vida del universo, y por si fuera poco, con el paso del tiempo, teorías como la evolución por selección natural, establecidas en el siglo XIX por Charles Darwin o Alfred Wallace, nos recordaron otra vez otra verdad incómoda: los seres humanos también somos animales. No fuimos hechos aparte, solo hizo falta un proceso de evolución natural de las amebas y mucho, pero mucho tiempo para que el ser humano se desarrollara. Como ves, este proceso no es magia, ni mucho menos algo que nos diferencie del resto de los seres vivos. Tal parece que la ciencia se ha obsesionado cruelmente con quitarnos de ese lugar privilegiado, de ese pedestal. Cualquier esperanza de superioridad, la ciencia se ha encargado de quitarnos y decirnos: no eres tan especial como pensabas. Y lo hemos creído tanto que lo hemos interiorizado al grado de pensar que individualmente somos seres inferiores. Suena raro pensar eso, pero realmente nos llegan incluso pensamientos de crisis existenciales, porque pensamos que tal vez nuestro paso por este mundo es fugaz y que nuestro aporte es insignificante, que nos iremos sin dejar ninguna huella considerable. Nos sentimos incluso tan inferiores que llegamos a cuestionarnos qué hubiera pasado, qué hubiera sido de nosotros si no hubieran existido esas mentes brillantes que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Vamos a ver, es que idealizamos mucho a nuestros grandes genios de la historia, al grado de que los deshumanizamos y sentimos que sin ellos seguramente estaríamos en la prehistoria. Aunque solemos hablar de la historia, de la ciencia, nombrando figuras muy brillantes como Copérnico, Vesalio, como ya comenté, Darwin, Wallace y demás, eso no significa que el avance dependa de genios únicos e irrepetibles. De hecho, el progreso científico es un proceso colectivo construido paso a paso, y esta palabra es muy importante, es un proceso colectivo. Cuando el momento es propicio, varias personas pueden llegar a las mismas conclusiones, a las mismas ideas de forma independiente, como ocurrió por ejemplo con Darwin y con Wallace, o incluso Newton y Leibniz en su lucha por proclamarse como los dueños o verdaderos creadores del cálculo. La historia solo suele recordar a uno. ¿Qué define que podamos recordar a una persona como el creador de? Por ejemplo, en este caso, normalmente cuando hablamos del cálculo se nos viene a la mente primero Newton, aunque ya ahorita es muy sabido que Leibniz también es una persona muy importante en ese desarrollo y no hay debate en que los dos lo hicieron al mismo tiempo. Pero hay muchos otros casos en los que queda una persona como el autor único y nos da la impresión de que solamente él desarrolló todo. Entonces la pregunta es,
¿qué es lo que propicia a que una persona se quede con ese título? Pues la verdad es tan absurda como decir que muchas de las veces es cuestión del azar. Otras veces es cuestiones que tienen más reconocimiento, personas que tienen mayor renombre, o como lo que podemos llamar hoy en día, tenía más palancas para quedarse con ese título. Lo realmente decisivo, más que el genio humano, ha sido el desarrollo tecnológico. No es casualidad que la revolución científica comenzara justo cuando aparecieron herramientas como el telescopio y el microscopio también. A partir de ese momento es que el conocimiento trascendió a otro nivel, subió otro escaloncito y logramos como humanidad descubrir muchas cosas. El momento clave, eso es bien importante decirlo, que puso en marcha el motor del progreso fue el avance tecnológico, que a su vez se fortaleció con la ciencia y tecnología. Una vez que ambas caminaron juntas, el avance se volvió imparable. Nuevas teorías daban lugar a mejores herramientas y esas herramientas permitían comprobar las teorías con mayor precisión. Así arrancó esta historia y aún no ha terminado. Pero entonces, ¿ninguna persona ha sido indispensable en el avance de la ciencia? Si hay alguien que se acerca a ese ideal genio irreemplazable en la historia de la ciencia, ese sin duda es Isaac Newton. No solo por la magnitud de sus logros, sino porque definió con claridad las reglas básicas con las que debía de funcionar la ciencia. Aún así, Newton también se apoyó de gigantes. Su trabajo fue una consecuencia lógica de los logros de sus predecesores inmediatos. Por poner un ejemplo, a Galileo y a Descartes. Seguramente si Newton no hubiese existido, el progreso de la ciencia se habría atrasado, posiblemente sí, incluso se habría atrasado por mucho, tal vez algunas décadas, pero no más. Al fin de cuentas, hubiéramos tenido esos descubrimientos por alguien más. Halley y Hooke, por ejemplo, seguramente habrían llegado a su famosa ley de la gravitación universal, que dice que la fuerza de atracción entre dos masas es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separan. Incluso mientras Newton formulaba el cálculo, como lo habíamos dicho, Leibniz pues también lo hacía, y mejor que Newton incluso. La notación que utilizamos ahora mismo es la que utilizó Leibniz en su momento para poder desarrollar el cálculo. Incluso la teoría ondulatoria de la luz por Huygens fue más acertada, pero quedó eclipsada por la influencia que tenía Newton. Aquí es donde entramos en ese tema de tener influencias Newton, y por eso se quedó con ese título en el ámbito científico. Fue más reconocido. Por eso es más famosa su teoría de partículas. Solo por eso. Pero ¿qué podemos hacer? Así es la ciencia. Lo bueno es que no avanza por héroes solitarios, sino por redes de ideas conectadas y la contribución colectiva tanto de mentes brillantes como comunes. Y aquí viene una frase que a mí me movió mucho, y es que la ciencia no necesita héroes, no necesita personas sobrehumanas o genios irreemplazables. Lo que realmente necesita la ciencia es cooperación y continuidad. Cooperación de esos individuales que aportaron su granito de arena, y la continuidad también para que otra persona, basándose en ese conocimiento generado, pueda desarrollar nuevas teorías. Y bien, si nadie es indispensable en el desarrollo de la ciencia, al menos será posible poner una fecha de inicio al momento en que se comenzó a desarrollar. Pues sí, la verdad es que sí, podríamos poner un punto de partida, solo por ponerlo, porque no es nada decisivo, hay mucho debate en ello, pero vamos a poner al Renacimiento como el punto inicial. Mucho se habla del Renacimiento como un momento en el que florecieron nuevas formas de pensamiento, incluyendo el desarrollo científico. Pero cuándo, cómo y dónde empezó son cuestiones que no pueden responderse tan fácil. Los datos son realmente debatibles. Algunos historiadores dicen que fue con la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453. Ese evento provocó que los ciudadanos del lugar, es decir, los ciudadanos del Imperio Bizantino, huyeran hacia ciudades del occidente europeo, principalmente hacia Italia. Esa migración hacia Italia fue provechosa realmente, porque entre esos ciudadanos estaban eruditos grecoparlantes que llevaban consigo valiosos manuscritos griegos antiguos. En esos manuscritos podríamos encontrar filosofía, ciencia, medicina, matemáticas y demás. Muchos de ellos eran expertos en obras
de Aristóteles, de Platón, de Euclides, de Galeno y otros autores clásicos, por lo que su llegada a Europa occidental significó una verdadera reimportación del saber griego antiguo. Los humanistas italianos comenzaron a estudiar estos escritos con mucho entusiasmo. Fue parte buena, la parte de emisión, es decir, la migración, donde se llevó todo ese conocimiento, pero los italianos en ese momento estaban en una etapa muy humanista y muy entusiasta, en la que estaban deseosos de obtener información nueva, de obtener conocimientos, y vamos a entrar un poquito más en detalle al respecto. Los italianos tenían un profundo interés en utilizar estas enseñanzas para restaurar la civilización que había caído en los siglos oscuros. De esta manera se recuperó el conocimiento clásico y se marcó el inicio de una nueva era del saber y del ascenso de la Europa moderna. Pero la caída de Constantinopla no fue el único detonante. La peste del siglo XIV fue muy importante porque diezmó a Europa. O sea, fue trágico, obviamente, pero la parte positiva que podemos rescatar de ahí es que al diezmar a Europa, es decir, disminuyó drásticamente la población, obligó a repensar la sociedad. La drástica reducción de la población provocó una escasez en la mano de obra. Esa es la parte crucial de este punto. Lo que a su vez provocó que el salario de los que trabajaban pues encareciera, y la única solución que podían encontrar era reemplazar a estos trabajadores, y eso a su vez pues fortaleció o favoreció al desarrollo tecnológico para crear máquinas que reemplazaran la mano de obra que estaba bastante escasa en ese momento. Ahí es donde comenzaron a surgir inventos claves y trascendentes que transformaron por completo al mundo. Porque tenemos, por ejemplo, el invento de la imprenta por Johannes Gutenberg, y los barcos también que comenzaron a adquirir nueva tecnología sin precedentes, y esta vez los barcos ya eran capaces de cruzar océanos. De esta forma es como se llevaron al continente ideas y descubrimientos y lo cambiaron todo. Es decir, al poder cruzar el charco era posible la transferencia de conocimiento, y eso es parte esencial de lo que estábamos platicando, el dar continuidad y el difundir ese conocimiento en un intercambio natural. Es cuando realmente se obtienen progresos indudables. Pues todo eso preparó el terreno para lo que conocemos como la ciencia moderna. Y bueno, ya tenemos al menos esos dos eventos importantes, que es el Renacimiento comenzó a partir de la caída de Constantinopla y de la peste también. Pero ¿cuándo terminó? ¿Cuándo terminó el Renacimiento? Al igual que hemos platicado de su inicio, ponerle un punto final al Renacimiento también es difícil. Algunos dirán que terminó alrededor del 1700, por redondear, pero si realmente tenemos que poner un punto final al Renacimiento, ese sin duda sería una fecha más simbólica, un poquito atrás, en 1687, cuando se publicó una de las obras más influyentes de toda la historia, Principia Mathematica, de uno de los genios más grandes en toda la historia, Isaac Newton. Fue en ese momento cuando, como dijo el poeta Alexander Pope, se hizo la luz. Una nueva era de comprensión había comenzado, donde la razón y la matemática se convirtieron en las nuevas lentes para mirar el universo. La revolución científica no comenzó ni ocurrió en aislamiento, ni fue la única fuerza detrás del cambio histórico. Eso es un hecho, pero sí se convirtió en un motor clave de la civilización occidental. Analizar esta pequeña parte de la historia de la ciencia es, sin duda, una fuente que nos da la idea del recorrido global del pensamiento científico, y eso en tan solo 450 años, desde entender que la Tierra no es el centro del universo hasta descifrar el origen del cosmos y el mapa completo del genoma humano. Todo eso en tan solo 450 años. Contar la historia de la ciencia no es una tarea fácil. Imagínense si pudiéramos poner en una escala a cuánto corresponde en la historia del ser humano esos 450 años, donde hubo un despunte sin precedentes sobre el desarrollo de la ciencia, del conocimiento, del arte también, ¿por qué no? Para mí es muy importante llegar a este punto y poder reflexionar un poco. ¿Por qué es importante conocer la historia, al menos de la ciencia?
No estoy hablando de algo que tengamos que conocer a fondo, no tenemos que ser unos eruditos en matemáticas, en física. Si eres de otra rama, de otro ámbito que no sea la ingeniería, por ejemplo, un contador, un psicólogo, lo que sea, es importante también conocer la historia de la ciencia, así como es importante conocer también la historia del mundo, geopolítica, un poco de filosofía, ¿por qué no? Conocer la ciencia no es solo para científicos, cualquier persona tiene el derecho a conocerla. Y aquí me gustaría resumir algo que dijo Isaac Asimov en su libro llamado Nueva Guía de la Ciencia. Nadie puede sentirse realmente parte del mundo moderno ni entender sus problemas o soluciones sin tener una idea clara de lo que la ciencia puede explicar. Además, conocerla no solo ilumina, también inspira, despierta la curiosidad, da satisfacción intelectual y nos muestra hasta dónde puede llegar la mente humana. Por eso vale la pena acercarla a todos. O sea, es una frase profundísima y nos refleja claramente lo que les acabo de plantear. Como ves, las reflexiones que nos permite hacer esta obra de John Gravin es magnífica, es una verdadera maravilla, una joya que nos permite no solamente aprender, sino contemplar lo bonito de la humanidad. Y bueno, antes de continuar con la reflexión final de este video, déjame decirte algo que considero importantísimo que sepas. Escogí ese libro porque es un referente y mantiene un estilo claro, pero puedes consultar muchísimos otros libros relacionados. Lo importante aquí es darle a la ciencia y a quienes la hacen posible un foco. Y la razón más importante es que siempre he creído que el conocimiento debe de ser accesible para todos. Y eso me ha motivado a crear este podcast para poder compartirles a ustedes un poquito de lo que se conoce relacionado a la ciencia, no solamente de los hallazgos, sino poder contemplarla desde otro panorama un poco más humano y también poder profundizar en el contexto histórico que también nos dice mucho. Algo que a mí me hubiese gustado que me hubieran enseñado cuando estaba en la universidad, por ejemplo, es que me hubieran enseñado no solamente las matemáticas puras y duras sin ningún contexto. Sé que el tiempo que dedican los profesores es limitado porque tienen que cumplir con cierta currícula, pero yo creo que no está de más el poder enseñar la parte bonita, la parte histórica de la ciencia, porque es realmente motivante, te puede dar muchísima luz en cuanto al por qué se realizan ciertas cosas. Entonces, si eres un estudiante de ingeniería, te va a servir muchísimo esta serie de videos que vamos a estar sacando en el podcast. Vamos a estarlos mezclando para poder hablar sobre temas relacionados con mitos, un poco de historias curiosas que han pasado con los científicos o con algún dato relacionado a la ciencia, pero también vamos a dar continuidad a esta historia. Otra de las cosas que me ha motivado a poder hacer o basarme mucho en este libro es que cuando buscas libros relacionados al ámbito científico y que sobre todo no son tan conocidos o tan vendidos, porque yo realmente no lo había conocido, me tuve que buscar muchísimo, es que también son algo costosos. Muchos libros que aportan muchísimo conocimiento y que son muy valiosos realmente están algo elevado su precio, sobre todo para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la principal producción no se realiza aquí. Normalmente podemos encontrar libros muy buenos, por ejemplo en España, que no se distribuyen hacia México o hacia países latinos. Entonces esa es una limitante muy considerable que tenemos que tener nosotros, y parte de este proyecto, de este podcast, es poder hablar de esos libros que tal vez son difíciles de adquirir y que obviamente por la economía que tal vez estamos viviendo hoy mismo es un poquito complicado tener en nuestra biblioteca o en nuestra pequeña biblioteca libros de ese tipo. Entonces te invito por favor a que apoyes el canal. Vamos a empezar a subir un montón de contenido muy bonito, muy importante, interesante, pero esto no funcionará si no existe el apoyo del otro lado. Déjame un comentario antes de continuar con la reflexión final. Déjame un comentario si te ha gustado este contenido y que sepas que este es solamente el inicio. Más adelante vamos a entrar un poquito más en materia. Espero que este mensaje haya llegado a su objetivo. Y bueno, la reflexión final que me gustaría dejar sobre este episodio es el siguiente. La ciencia es quizás el mayor logro de la mente humana, y lo más fascinante es que no ha sido una obra exclusiva de genios, sino de personas comunes que con inteligencia promedio y mucho esfuerzo construyeron paso a paso sobre lo que otros dejaron antes. Eso hace que la historia sea aún más extraordinaria, pero en realidad
cualquier persona interesada por la ciencia, en el lugar y el momento adecuado, podría haber sido parte de esos descubrimientos. Y como el viaje de la ciencia aún no termina, quién sabe, quizá el próximo gran paso esté en manos de alguien que está viendo justamente este video. Pues bueno, mis queridos curiosillos y curiosillas y amantes del conocimiento, me despido. Estudia y lee mucho, pero sobre todo, nunca dejes de aprender.